Buenas tardes a todos los que ya están adentro y los que se van sumando. Mi nombre es Alejandro González, voy a moderar esta mesa temática sobre la pandemia, las vacunas en el contexto geopolítico actual. Para eso tenemos a dos invitados, a Víctor Romanovsky y a Silvana Yarmaluk del Centro Ruso de la UBA. Víctor, presento rápidamente a los expositores, luego cuento un poco cómo organizamos esta charla. Sí, la información que nos envió Víctor es inmensa, simplemente diré el punteo más rápido. Es doctor en Ciencias Bioquímicas por la Universidad de La Plata, investigador superior del CONICET, vicedirector del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, Universidad de La Plata CONICET, en la Facultad de Ciencias Exactas, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, miembro del directorio de Global Virus Network y miembro del Comité Internacional de Taxonomía de Virus. No sé, ¿esto en qué país es, Víctor, este último? Es global. Internacional, global. Bueno, y estoy globalizado. Es una persona de las que más sabe en Argentina sobre este tema. Quizás alguno de los que está aquí presente lo ha visto a Víctor en alguna intervención televisiva que inició la pandemia. Silvana Yarmaluk es la directora del Centro Ruso de la UBA y viene haciendo desde que empezó la pandemia y sobre todo desde que empezó a hablarse de las vacunas, la vacuna rusa, un seguimiento del tratamiento informativo, mediático de las vacunas. Tanto lo que se informa, lo que se desinforma, lo que se informa mal, lo que se tergiversa. Entonces, ella va a abordar un poco esta cuestión geopolítica interesada, donde también habrá a veces un buen componente de bien intencionada ignorancia, por llamarlo de alguna manera. Muchas veces lo que se dice no responde a intereses espurios, sino a mala información y a precipitación de los medios. Eso permanentemente nos encontramos. Y la idea de organizar esta charla de la Universidad de San Martín, de Lectura Mundi, junto con el Centro Ruso, es un poco salir a dar información seria, la que se tiene, científica, contextualizada, y respondernos a un par de preguntas que quizás no circulan tanto en los medios, como por ejemplo, ¿por qué Rusia, como país, es uno de los grandes jugadores en el tema de vacunas? ¿Cómo Rusia llega a ese lugar? ¿Cómo lo mantiene ese lugar? ¿Por qué? Esto es una cuestión incluso muy actual dentro de la propia Rusia. Es interesante ver cómo los conflictos que hay en el interior de Rusia respecto a una resistencia bastante importante de la población a darse la vacuna por cuestiones políticas, por cuestiones de desconfianza al Estado en general. Pero bueno, a nivel global, un poco falta esta explicación de una contextualización del aparato científico ruso, soviético, que ha hecho que Rusia esté hoy en boca de todos en el tema de las vacunas, desde que creo que fue en el mes de agosto del año pasado, cuando Putin anunció la primera vacuna patentada contra el coronavirus a nivel mundial. Entonces, bueno, la dinámica va a ser la habitual. Le voy a hacer la palabra primero a Víctor, que va a abordar esta cuestión última que yo dije. Luego Silvana se va a hacer cargo del informativo que decía, la guerra informativa. Y la idea es tomar una hora la charla y que queden unos 20 o 25 minutos para las preguntas. Les voy a pedir a los que están escuchándonos que las preguntas que tengan las vayan volcando en el chat, las iré mirando y bueno, cuando los escritores terminen, vamos viendo esas preguntas. Así que bueno, Víctor, te agradezco mucho. Sé que estás, a través de Silvana sobre todo, que estás muy ocupado, muy demandado en esta época, así que te agradecemos muchísimo que brindes este tiempo con nosotros y bueno, la palabra es tuya. Sí, muchas gracias, Alejandro. Y voy a ver si puedo compartir la pantalla en modo presentación. Voy a saltear
las diapositivas iniciales. La temática ya la comentaste. Yo formo parte del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, que es codependiente de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET. Y desde el comienzo del problema de la difusión de este virus, en la Facultad de Ciencias Exactas, distintos institutos nos reunimos y conformamos el grupo COVID Exactas para ayudar en el manejo de este problema sanitario desde la perspectiva de cada uno, tratando de unir experiencias previas y capacidades tecnológicas y científicas. Esto solamente para recordarles de dónde viene el nombre. SARS-CoV-2 es este coronavirus. La enfermedad es COVID-19 y proviene de utilizar las primeras letras del nombre en inglés y el año en que salió. Y para introducir el tema para un auditorio mixto, lo primero que quería decir es que los virus en realidad son paquetes de información genética, ingresan a las células y usan la maquinaria de la propia célula para fabricar copias de sí mismo. En el camino joroban a la célula, pero eso es otra cosa. El flujo de la información genética en las células va desde el núcleo, donde está el genoma en el formato de DNA. Porciones de este genoma son copiadas en un proceso que se llama transcripción para producir tramos de esa información en el formato de moléculas de RNA mensajero. Ese RNA mensajero se traduce para dar proteínas. Este mismo camino es el que utiliza cualquier virus. En este caso, el virus tiene un genoma de RNA, por lo tanto no pasa por el núcleo para replicarse y transcribir. Ese RNA es transcripto y replicado y sus genes son expresados como proteínas utilizando la maquinaria de la célula. En el camino, algunas de las proteínas que son traducidas a partir de RNAs mensajeros se traslocan al núcleo y bloquean algunas de las funciones. Este probablemente es la imagen casi tridimensional más conocida del año pasado. Es una partícula de coronavirus, las protuberancias rojas están formadas por una proteína de superficie, la proteína S. Adentro de esta pelota se encuentra el genoma viral que contiene 30.000 caracteres aproximadamente. La secuencia de estos 30.000 caracteres fue hecha pública el 10 de enero del año pasado. Fue secuenciado el genoma en forma completa. Esto es simplemente un esquema, un corte más simplificado de la partícula viral. Tiene una membrana lipídica en la que se están insertando estas diferentes proteínas estructurales y adentro está el RNA, también asociado a otras proteínas. Para ponerlo en contexto, la información genética del virus son 30.000 letras A, C, G, U en una secuencia definida y ocuparían, si uno las imprime, 10 páginas, es decir, un pequeño folleto de instrucciones para fabricar más virus. Como comparación, les doy el tamaño del genoma humano, son 3.000 millones de nucleótidos, esas letras acomodadas, digamos, con la misma tipografía, darían 1 millón de páginas aproximadamente. Es un poquito más complejo, hay muchos más genes. Y
aquí esta secuencia de los 30.000 nucleótidos está subdividida en porciones que corresponden a la información que le permite al virus expresar sus diferentes genes. Es decir, leer esta información, transcribirla y producir los diferentes productos, que serían productos de pequeños folletos de proteínas. Estas proteínas se tienen que traducir del lenguaje de nucleótidos al lenguaje de aminoácidos a partir de RNAs mensajeros transcriptos del genoma. Se llaman subgenómicos porque el tamaño es más chico que el genoma. Yo señalé acá con rojo especialmente el RNA mensajero de la proteína S, que es la estrella en el desarrollo de la mayoría de las vacunas. El producto de transcripción, el RNA mensajero de la proteína S, se ve como esto. Esta flecha rosada contiene la secuencia de nucleótidos que puede ser traducida para producir la proteína S. Y esta proteína S, en múltiples copias, todas las veces que se traduce cada molécula de mensajero, produce una proteína, y esta proteína se ensambla junto con otras para formar la partícula viral. Esta proteína S es la protuberancia del virus y es la que hace contacto con un receptor en la membrana de la célula, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. AC2 por la sigla traducida del inglés. Y brevemente, el virus contacta con su receptor, esto deforma la membrana plasmática, el virus se endocita, ingresa, ahí hace sus cosas, transcripción, traducción, replicación, y luego las copias de virus salen al exterior a través de un proceso que se llama exocitosis. Una vez ensambladas las partículas virales, se exocitosan y se producen múltiples virus a partir de una única célula infectada. La proteína S, como dije, es la estrella en el diseño de las diferentes vacunas. La idea entonces es interferir con la interacción entre el virus y la célula. Es decir, que impedir que se produzca esto. Eso lo pueden hacer los anticuerpos neutralizantes que se expresan como consecuencia de la inmunización. También otro efecto es destruir a las células infectadas. Los virus que ingresan a algunas células, si se destruyen esas células, se bloquea el ciclo. Y las vacunas en general pueden producirse por diferentes estrategias. Utilizar el virus entero como inmunógeno, utilizar algunas de las proteínas del virus o utilizar su material genético, ¿no? En el New York Times todas las semanas aparece una actualización de las diferentes vacunas o proyectos de vacunas y su estado de desarrollo y autorización. Básicamente, virus inactivados o proteínas y partículas parecidas a virus a partir del ensamblaje de proteínas, VLP, Virus-like Particles, ácidos nucleicos y también vectores virales que portan la información de los ácidos nucleicos. Cuando se produce la infección, a medida que transcurre el tiempo, aparecen copias del virus y con un cierto retraso aparecen los anticuerpos. Si uno vacuna, no aparece virus, obviamente, sí aparecen anticuerpos y luego normalmente su concentración baja. Si este individuo es infectado, el virus o no se replica en absoluto o se replica muy poco.
y ese estímulo de la infección produciría un incremento notorio en los anticuerpos. Pero además existe una memoria inmunológica, de manera que los anticuerpos normalmente hacen un pico y luego van decayendo y se mantienen durante mucho tiempo, pero en concentraciones muy inferiores al momento posterior a la infección. Pero hay otra cosa, las células de memoria, que son de vida media muy larga y son las que van a reaccionar en el momento en que haya un segundo estímulo. Empezando por los virus, por las vacunas más tradicionales, mencionamos las vacunas a virus inactivados, es decir, virus que se replican en bioreactores, en cultivos celulares, luego son purificados e inactivados con beta-propiolactona, un agente químico que lo mata. Es decir, este virus es incapaz de replicarse una vez que ingresa por inyección en un individuo. Es tomado por llamadas células presentadoras de antígeno, procesadas sus proteínas y expuestas en la superficie para estimular al sistema inmune. Las dos más relevantes son la producida por Sinopharm Beijing y Bharat Biotech de la India. Son muy buenas vacunas, tradicionales, pero buenas. Acá se muestra cómo el virus inactivado es fagocitado por células presentadoras de antígeno que exponen el antígeno en su superficie y de esa manera estimulan a las células T colaboradoras o T-helper. Estas células interactúan a través de ese péptido con receptores de células B, que se transforman en células plasmáticas y producen una cantidad importante de anticuerpos, y estos anticuerpos serían los que bloquean cualquier virus después que, digamos, se desarrolle una respuesta inmune apropiada. Es decir, las células B proliferan y producen muchos anticuerpos. También hay una parte de estas células que se guarda en reservorios, por ejemplo en la médula ósea, y constituyen las células de memoria. Esto es muy simple, yo estoy cortando detalles. Nuevamente, entonces, ahora entra el virus, entra su RNA y producen mRNA y proteínas. Esto sería una infección. En las vacunas, nosotros podríamos utilizar la maquinaria de las células si incorporamos el RNA mensajero de tan solo una de las proteínas, de manera que la inoculación de la vacuna no produce enfermedad, porque no estamos inoculando virus. Este RNA mensajero, una vez que ingresó en la célula, es traducido y produce proteína S. Y con la proteína S expuesta en la superficie de las células o expulsada al exterior, se produce exactamente algo parecido a lo que describí recién brevemente. El sistema inmune reconoce la proteína S como algo extraño. Lo único extraño en este individuo vacunado sería la proteína S. Como el RNA mensajero es muy inestable químicamente, hay que encerrarlo en nanopartículas lipídicas, y de esa manera se cumplen dos objetivos: preservarlo químicamente como para que no se degrade y facilitar su ingreso en las células. Las tres principales iniciativas en este sentido son la de BioNTech, que se alió con Pfizer y produjeron la primera vacuna autorizada para su uso. Eso fue en diciembre del año pasado en el Reino Unido. Se autorizó antes de que se publicara cualquier
paper científico, sino simplemente se utilizó la información provista por los fabricantes por parte de la autoridad regulatoria británica. Moderna fue, digamos, ayudada por los Institutos Nacionales de la Salud, el NIH, y también por el gobierno estadounidense en la iniciativa de Warp Speed, para producir una vacuna similar a la anterior. CureVac salió un poco retrasado, es una empresa alemana que se alió con Bayer, con Glaxo, con Celonic, con Novartis, y recientemente aparecieron los resultados preliminares de los ensayos de eficacia que fueron bastante desalentadores comparados con los anteriores. Bueno, otra manera de meter información genética limitada dentro de las células de un vacunado es utilizar el formato de DNA, que es una molécula mucho más estable que el RNA mensajero. El RNA es muy lábil y entonces, produciendo vacunas a base de DNA, evitamos este inconveniente que es muy serio y que además no es necesario preservar la vacuna a temperaturas tan bajas. El DNA tampoco entra muy fácilmente dentro de las células, aunque se pueden usar estrategias que, digamos, mejoran eso. Entonces, ¿quiénes saben hacer entrar DNA en las células? Los virus. Entonces, si nosotros encerramos ese DNA en una cápsula, que sería lo que llamamos cápside viral, una estructura de proteínas de un virus, tenemos solucionado el problema. Estabilizamos el DNA y facilitamos la eficacia de ingreso de la información genética. Esta información genética es transcripta, el RNA mensajero es traducido y tenemos nuevamente proteína S fabricada in situ para estimular al sistema inmune. Los mejores vectores en este sentido son los adenovirus, porque tienen una estructura, digamos, muy simple, en forma de icosaedro. Dentro está el DNA de doble cadena que permitiría producir copias de este adenovirus. Pero para mejorar los vectores virales, los investigadores lo que hicieron fue eliminar los genes que permiten su replicación. O sea, esto sin genes de replicación es solamente DNA encerrado en una caja. Y si le insertamos el gen S, este gen S que era RNA, lo transcribimos de manera inversa y producimos DNA y lo insertamos en el DNA del vector, tenemos un adenovirus que es un vector no replicativo. Así es como el adenovirus usa sus artes para ingresar el material genético en el núcleo de una célula. Bueno, esta estrategia fue conocida desde hace mucho tiempo. Los primeros que empezaron en esta ocasión, ¿no? Los primeros que sintetizaron el gen S al día siguiente de conocerse su secuencia fueron los investigadores del grupo de Sarah Gilbert en Oxford, que salieron el 12 de enero del año pasado a fabricar adenovirus. Ellos ya tenían experiencia para producir vacunas a base de adenovirus y produjeron finalmente, después de las diferentes fases de estudio, esta vacuna que tiene diferentes nombres según dónde se produzca y quién la comercialice, junto con AstraZeneca. AstraZeneca es una empresa sueco-británica que es bastante, digamos, grande, que es lo que se necesitaba. Luego salió
digamos, al conocimiento del público el desarrollo del Instituto Gamaleya de Rusia, que armó una estrategia similar a la anterior, pero basado en su experiencia previa. El adenovirus que usaron las personas de Oxford es un adenovirus de chimpancé, y la idea es que sea un adenovirus que haya sido poco visto o no visto por los humanos, de manera que los humanos no tienen inmunidad preexistente contra ese adenovirus. Y el adenovirus humano 26 también tiene esas características porque hay muy poca prevalencia de resfríos causados por adenovirus 26. Entonces, los investigadores de Gamaleya utilizaron el adenovirus 26 para ingresar la primera dosis de la vacuna, es decir, el ADN del adenovirus con el gen S, y unas semanas después, la segunda dosis fue en una cajita de adenovirus 5, que es distinto al adenovirus de la primera dosis. Esta es una estrategia muy inteligente porque la primera inoculación, además de incorporar el DNA que contiene el gen S, también introduce la estructura del adenovirus, y la respuesta inmune montada contra el primer adenovirus podría interferir con la entrada y la eficiencia del estímulo de la segunda dosis, cosa que se produce en el caso de la vacuna de AstraZeneca desarrollada en Oxford. Bueno, de esto no voy a hablar mucho porque Silvana seguramente se va a explayar. Y también aparecieron dos fabricantes, Janssen de la corporación Johnson & Johnson, que utilizó un vector derivado del adenovirus 26, y CanSino, que inició sus investigaciones en conjunto con el Consejo de Investigaciones de Canadá, de ahí el nombre de la compañía, CanSino Biological, utiliza como vector la base del adenovirus 5. Ninguno de estos virus es un virus capaz de replicar. Solo es un vehículo para ingresar la información genética de la proteína S. Más adelante, me pareció una buena idea que AstraZeneca se pusiera de acuerdo con los productores de Sputnik V para hacer combinaciones del adenovirus 26 y el adenovirus de chimpancé como vectores para una primera y segunda dosis en ese orden o en el orden inverso. Esto lo voy a mencionar solo brevemente. Más recientemente se ha visto que combinar vacunas mejora la eficacia de la respuesta inmune, la potencia, después de la segunda dosis. Es decir, es mejor utilizar una dosis de una vacuna y otra dosis de otra vacuna. Esto solo está probado y publicado para las combinaciones de AstraZeneca y Pfizer, porque la mayoría de los estudios en esta dirección han sido hechos en el Reino Unido, que usa esas dos vacunas exclusivamente. Bueno, el otro grupo de vacunas más novedosas también, que tiene antecedentes. Nosotros estamos usando vacunas contra otras enfermedades infecciosas a base de proteínas o partículas construidas con proteínas recombinantes, virus-like particles. Se pueden producir en bioreactores, cultivos celulares, con gran inversión de tecnología y de costo de medio de cultivo y energía. También hay un par de compañías que han desarrollado la transformación de
plantas de tabaco. Y entonces, la biofábrica... Buenas tardes, asiento. Cuénteme por qué viene. Perdón. Tengo que cierto... ¿Qué tiene? La biofábrica sería un invernadero apenas. Es bastante fácil purificar proteínas a partir de las hojas de una planta como la del tabaco. Inicialmente se utilizaron diferentes plantas, pero las que se transforman más fácilmente son las de una especie de tabaco que es Benthamiana tabacum. Y entonces acá tenemos toda una colección de vacunas basadas en péptidos o en proteínas. Una es la del Instituto Vector de Novosibirsk, otra es la de la compañía Anhui Jifei Longcom, y en colaboración con el Instituto de Biología Médica de la Academia China de Ciencias Médicas, que utiliza solamente el RBD, que es el Receptor Binding Domain, el dominio de unión al receptor. Es una porción de la proteína S que le permite interactuar con el receptor exclusivamente. Novavax está, digamos, creo que está autorizada en varios países. Después, el Instituto Finlay de Vacunas de Cuba desarrolló varios prototipos, y el que mejor funcionó es el llamado Soberana 2, que es la proteína S asociada químicamente a la toxina tetánica, al toxoide tetánico. La vacuna antitetánica es una vacuna muy bien probada, y esta combinación también está dando muy buenos resultados porque le brinda estabilidad y buena inmunogenicidad. Una empresa canadiense, Medicago, digamos, no es muy elegante el nombre en español, pero proviene de la especie Medicago sativa, que es el nombre latino, en latín, de la alfalfa, que iba a ser el huésped donde producir las partículas casi parecidas a virus, VLPs, a partir de la proteína S del coronavirus. Otra proteína, digamos, producida en los centros de investigación de Cuba y tomada por BioCuba Pharma, es la vacuna Abdala, que es basada también en el dominio de unión al receptor, RBD. La Clover Biopharmaceuticals de China, junto con Dynavax y GlaxoSmithKline, produce otra vacuna basada en proteína S, que se asocia en trímeros. Y este sería el mapa de los productores, de los países productores o regiones productoras de vacunas. Algunos para el mundo occidental no, digamos, son tan conocidos. China es, digamos, quien causó la revolución en número de dosis producidas, luego Estados Unidos, y luego Alemania y Bélgica, y otros países que siguen, la India, el Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos, Rusia, Suiza, Corea del Sur, Brasil, etc. Básicamente son muy pocos estados los que albergan fábricas productoras de vacunas. Hay una gran distancia entre la producción prevista y prometida para el 2021 y las entregas cumplidas en miles de millones de dosis, empezando por Pfizer, que
aspiraba a producir 2.500 millones de dosis para fines de este año, y por ahora está cumpliendo contratos con mucho retraso de 500 millones de dosis. Lo mismo pasó con muchas de las compañías, algunas más cumplidoras, otras menos. Todo este proceso es muy complejo, entonces no es raro que haya habido este tipo de retrasos. Los costos de las vacunas son muy variables y no sé si representan el costo real de la producción, pero son los precios, digamos, por lo menos los revelados de algunas de las vacunas. Entre 3 euros y más de 30 euros son los precios de las vacunas. El más barato es el producto de Oxford AstraZeneca, y el más caro del mercado es el RNA mensajero de Moderna. Yo me voy a saltear algunas cosas porque veo cómo avanza la hora. Las diferentes variantes que aparecieron mientras el virus se replicaba en diferentes lugares, la circulación alta de virus conduce a mayor acumulación de mutaciones, y esto generó varias modificaciones en su genoma que ahora se llaman por, digamos, instrucción de la OMS, alfa, beta, gamma, delta, lambda, etc. La idea, el temor, es que las mutaciones que se producen en la proteína S digamos, se evidencian por cambios en la secuencia de aminoácidos, y esos cambios se preveía que no serían reconocidos como target, como blanco, por parte de los anticuerpos generados contra la proteína S de la variante original de Wuhan, llegando en un último extremo a no ser reconocido en absoluto. Entonces, esta es la proyección de lo que se creía en un modelo que solamente utiliza el concepto de interacción antígeno-anticuerpo. Las vacunas no solamente producen como respuesta anticuerpos, sino que además producen una respuesta de células. Nosotros solamente miramos los anticuerpos como respuesta de las vacunas, sería nuestro indicador de si funcionó o no funcionó, pero no es solo eso. Tenemos células efectoras, células de memoria que se almacenan y permiten mantener una memoria inmunológica. Yo esto lo voy a saltear. Entonces, lo que sabemos es que se puede detectar la respuesta humoral in vitro. Se utilizan ensayos de neutralización con sueros provenientes de la inmunización con una variante o con otra, cruzada con los virus o los virus, digamos, artificiales o pseudovirus, para ver si existe un enfrentamiento entre los anticuerpos y las proteínas S diferentes. Esto tiene sus limitaciones. Los ensayos de activación de memoria T son complicados, no se pueden hacer en gran escala. En este momento el IBIME, con Gabriel Rabinovich a la cabeza, está sosteniendo o desarrollando localmente un ensayo de ese tipo. Y lo otro es la eficacia en ensayos clínicos, ensayos, digamos, sobre personas que se infectan teniendo la vacuna puesta o el placebo. Bueno,
todo esto lo voy a guardar, pero fíjense, un hallazgo interesante es el que hicieron los grupos de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, el Instituto Leluar, que tomaron individuos no vacunados y les detectaron los anticuerpos. Después de vacunarlos, a los 21 días después de la primera dosis, midieron anticuerpos. Cada uno de estos redondelitos es el nivel de anticuerpos de cada uno de los individuos de la muestra. Ven que hay una dispersión muy grande. Después de la segunda dosis hicieron lo mismo y estos mismos individuos aumentaron notablemente su título de anticuerpos. Cuando midieron los anticuerpos en gente que había transitado la enfermedad y se había recuperado, vieron que la respuesta también variaba entre muy bajita y muy alta. Pero cuando los inocularon con la vacuna, con una dosis, todos, absolutamente todos, subieron su título, desde más modesto hasta el máximo que se medía. Y una segunda dosis en estos individuos que ya cursaron la enfermedad y fueron vacunados con una dosis no aumentaba mucho más. La neutralización de virus de las diferentes variantes con sueros provenientes de personas vacunadas con RNA mensajero, la vacuna de adenovirus de AstraZeneca o la proteica de Novavax, muestran una dispersión no demasiado alarmante cuando se las enfrenta contra las diferentes variantes. Como mucho 10 veces menos que si la vacuna induce una inmunidad muy alta, que se reduzca 10 veces no significa que la persona deje de ser inmune. En términos generales, no hay evidencias de que las vacunas fallen significativamente para cualquiera de las variantes de preocupación. VOC es Variant of Concern, que es variante de preocupación. Ninguna se resiste totalmente, algunas se resisten un poco, pero este es el panorama de la última semana. Los colores más intensos significan mayor cantidad de casos cada 100.000 habitantes. Fíjense las diferencias. No significa que en todos los casos la determinación sea igualmente fidedigna, pero esta es una imagen general. Mientras tanto, la vacunación ya alcanzó hace unos días a 2.620 millones de vacunas aplicadas. La distribución de las vacunas justamente no refleja el número de casos que circulan en este momento, y quizás las vacunas sean en parte responsable de ello. En estos lugares, fíjense que es donde hubo una aplicación de vacunas que supera largamente el 50% de la población. Entre 60 y 70% de la población ya está vacunada en estos países. Lamentablemente, hay una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que se llama COVAX, que estaba orientada a distribuir en este año 2.000 millones de dosis, pero solo logró distribuir 68 millones. Muchísimo menos. Incluso en una editorial de The Lancet dice: COVAX fue una idea hermosa que nació de la solidaridad, pero desafortunadamente no ocurrió. Los países ricos se comportaron peor que lo que cualquiera hubiera podido imaginar en sus pesadillas. Pfizer también firmó contrato con COVAX por 40 millones, pero solo entregó 1.
A ver. A ver qué pasó. Algo pasó. Algo pasó con mi PowerPoint. Tengo que lamentablemente dejar de compartir y volver a compartir. No sé si se ve ahora. Falta el preview. Está bien, en orden, pero se activa y se ve todo. Se ve la pantalla, pero no puedo ponerlo en presentación en este momento. Se volvió a la... ¿Ahora Acá. sí? ¿Sí? Sí. Bueno, estoy usando material de los dueños de casa, de la UNSAM, que muestran el panorama de las vacunas en Argentina. Tenemos la adquisición de vacunas y producción local de vacunas desarrolladas en otros lugares. Todos saben que estamos comprando vacunas de Sinopharm, de AstraZeneca por COVAX, y también están regresando las dosis producidas por mAbxience en Garín y envasadas en México y en Estados Unidos. Estamos comprando, o compramos y ya dejamos de comprar porque India no está vendiendo, Covishield, que es la vacuna de AstraZeneca Oxford, y estamos contentos de haber sido de los primeros que apostamos a Sputnik también. Fue una estrategia, digamos, muy interesante la del gobierno, que no se casó con ningún proveedor, tendió las redes hacia todos, y de esa manera tenemos un número de dosis importante, aunque todavía, digamos, esperamos tener más. Además, las provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe también hicieron contactos para obtener vacunas de CanSino y de Covaxin, aunque todavía no estamos en condiciones de usarlas. Algo interesante es que tenemos desarrollos de vacunas en Argentina. Todos los desarrollos están en instituciones que tienen que ver con el sistema científico-tecnológico nacional y están vinculados a la unidad coronavirus que se creó. Son desarrollos que están en la etapa preclínica, es decir, no están siendo aprobados aún en humanos, porque hace falta todavía el desarrollo en animales de laboratorio. Y este es el listado: la Universidad Nacional de San Martín, que utiliza proteínas con adyuvantes; la Universidad Católica de Córdoba, ahí tienen que corregir, chicos de UNSAM, es Católica de Córdoba, no es Nacional de Córdoba. Es un instituto del CONICET conducido por Hugo Luján. La Universidad Nacional del Litoral, que está asociada a un par de empresas locales. INTA y Bagó empezaron un emprendimiento público-privado de vacunas ADNA en nanopartículas. La Universidad de La Plata, en varios institutos, combinó know-how de nanoestructuras y producción de proteínas e inmunología. Y el Instituto Leluar, con su larga trayectoria en adenovirus no replicativos como vectores de terapia génica,
los aplicó ahora al desarrollo de una vacuna. Esto es lo más cercano a la vacuna argentina que logré llegar, la producida por mAbxience. Esta es la etiqueta. La enfermera estaba muy emocionada cuando se lo aplicó a un amigo mío. mAbxience no envasa, pero Richmond sí tiene una planta certificada para envasar biológicos, y así aprovechó para envasar vacunas de Sputnik V. Está en condiciones de producir cerca de 500.000 dosis por semana, que ya produjo el primer lote, que está siendo certificado. ¿Y cómo es que las vacunas se hicieron tan rápido? La secuencia es utilizar años en investigación y desarrollo. Bueno, los años que se usaron en investigación y desarrollo para otras vacunas ya estaban utilizados anteriormente por los equipos que produjeron las nuevas vacunas. Ya todo ese trabajo estaba, digamos, montado, porque en gran parte se utilizaron plataformas en las que solo hubo que cambiar el gen. También había investigaciones sobre seguridad de esas plataformas, serían los estudios preclínicos, y rápidamente se saltó a ensayos en grupos de humanos voluntarios, que son la fase 1. La fase 2 y fase 3, que se refieren a la vacunación de grupos control y grupos vacunados, doble ciego, aleatorizado, son simplemente cambios de escala en el número de individuos, varios cientos a varios miles. Y luego sigue el marketing y la producción en escala, pero la producción en escala empezó a tono de riesgo mucho antes, cuando ya se tenían empezados los resultados de la fase 2, se empezó con la producción en escala. La aprobación y licenciamiento de las vacunas se realizó de manera muy expedita, sin saltear etapas, porque la información fue siendo suministrada en cuotas a medida que se avanzaba por los fabricantes de vacuna a las autoridades regulatorias. Y actualmente estamos entonces, en la mayoría de los casos, completando la fase 3 o ingresando en lo que sería digamos, la vigilancia farmacológica en la población. El fondo acá es fase 1, fase 2, fase 3 y toda la población, que sería la utilización en masa en la población de los productos que obtuvieron autorización para su uso de emergencia. Uno de los, digamos, factores más importantes fue que hubo una contribución muy, muy grande, mucho más grande que en otras situaciones, en miles de millones de dólares, cifras de 10 a la 9, es decir, de 9 dígitos. Bueno, acá les muestra cómo desde 1880 hasta 2020 hubo diferentes ensayos de vacunas que tardaron años y décadas. El más rápido, probablemente anterior a este, duró 8 años, que es el desarrollo de la vacuna antisarampionosa. Ébola, como no era un peligro mundial, la inversión fue a cuentagotas y se desarrolló hace muy pocos años la vacuna contra ébola. En cambio, la vacuna contra SARS-CoV-2 se desarrolló en el curso de
casi menos de un año. Este puntito en esta escala de tiempo es toda esta línea en la escala de tiempo para la vacuna de Pfizer, que fue la primera, digamos, que se aprobó. Los estudios empezaron apenas, se tuvo la información genética, con esa información se diseñó el RNA mensajero, empezaron los estudios preclínicos, que son los que más tiempo llevaron, hasta ajustar la estabilidad, la formulación, etc. Y antes de terminar abril, empezaron con el ensayo en humanos, que combinaron la fase 1 con la fase 2, que se superpuso a medida que se obtenían los resultados con la fase 2, superpuesta parcialmente con la fase 3, y luego, ya hacia octubre, se empezaron a suministrar los datos de eficacia a las autoridades regulatorias del Reino Unido y de la FDA de Estados Unidos. El Reino Unido fue el primero que la autorizó y más adelante se publicó. Yo creo que con el tiempo que tengo no voy a hablar mucho de las fake news, de los bulos, como dicen los españoles, pero causan mucho daño en términos generales, daño por la mala información y la desconfianza hacia las vacunas en general, y hay otros que hacen una lucha muy particular. Los que tienen la camiseta de Pfizer y están armados en contra de Sputnik, claramente están dividiendo las apuestas. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, tiene una aplicación para detener la desinformación y consejos de cómo manejar eso. Parte de la desinformación acentuó problemas que están asociados al uso de vacunas en grandes masas de población. La vacuna de AstraZeneca tiene efectos secundarios graves. Uno de esos efectos, el más grave, es el de la trombosis venosa profunda, que se verifica en el 0,0001% de los vacunados. Fíjense que por viajar en avión el riesgo de sufrir trombosis es 0,1%. Por fumar es 0,17%, y por enfermarse de COVID y tener una forma grave de COVID da un 16,5% de riesgo de complicaciones por trombosis. Acá al costado tienen algunos datos, o sea, 0,301% es 10 o 11 en 1.000.000 para gente más joven. Para gente mayor de 55 es 4 en 1.000.000. Morir de coronavirus tiene riesgos muchísimo más altos. Ser alcanzado por un rayo es más o menos 10 veces menos frecuente que la trombosis, pero morir en un accidente automovilístico es 3 veces y media más frecuente que la trombosis por AstraZeneca. Los beneficios versus los daños potenciales al recibir una vacuna generalmente se toman de la misma manera en distintas circunstancias, pero es muy distinto cuando se trata de personas que están con un bajo riesgo de exposición, con un riesgo de exposición medio o con un riesgo alto. Cuando el riesgo de exposición es muy alto, los beneficios también son muy altos, que se miden en número de admisiones a la unidad de cuidado intensivo que se evitan por la vacunación. Los potenciales daños siguen siendo iguales en todos los casos, pero cuando el riesgo de exposición es bajo,
el beneficio de la vacuna, obviamente es menos impresionante, es más impresionante solo para la gente de mayores edades. Y algo interesante que fue publicado hoy, y incluso comentado en la página del director del NIH, es que la respuesta inmune de las vacunas difiere de la infección. ¿En qué? En que los anticuerpos generados frente a la infección con una variante parecen estar dirigidos muy efectivamente a proteína S de diferentes variantes. Es decir, la protección es más amplia de lo que se suele decir. Una buena noticia de hoy también es, bueno, además de los 35 años del gol histórico de Maradona, es que se reportó que la vacuna Abdala tiene una eficacia del 92% contra el coronavirus. Es una de las vacunas cubanas desarrolladas y los títulos suelen ser ligeramente distintos según el matiz, digamos, del medio de información. Creo que es importante, digamos, darse cuenta que solo la distribución amplia, global de las vacunas nos va a permitir librarnos parcialmente de este virus. Y muchas gracias a todos los que me escucharon. Me tuve que saltear algunas cosas, igual fue largo. Y quería agradecer también al personal médico y administrativo de las instituciones hospitalarias por cuidarnos a todos. Gracias. Gracias, Víctor. Extraordinaria tu exposición. Extraordinaria. ¿No vieron cuando no hace falta aclarar nada porque las exposiciones de un científico centradas en aclarar, en explicar, en hacer un desarrollo para todo el público de algo que parece a priori complejo? Bueno, acá tenemos un caso, un ejemplo impecable de una explicación sin fisuras, contundente, con una cantidad de información contrastable por quien quiera. Te agradezco mucho, Víctor, sinceramente. Sí, gracias Mario, gracias señor rector de la UNSAM. El rector es Carlos, no soy yo, ¿eh? Ah, perdón. Sí, perdón, discúlpame. Yo soy apenas el presidente del club de fan de la universidad. Dirijo el programa de Lectura Mundi que te invitó en esta actividad a través de Alejandro, que tiene todo un desarrollo aquí con nosotros. Sí, discúlpame y gracias por aclararme. La verdad es que yo pensaba en vos y pensaba que eras el rector, pero es Carlos, sí. Bien, bueno. Esta es la diferencia de enseñar y exponer información. Perdón, intervengo. Vamos a seguir con la dinámica de la mesa, que es, bueno, Víctor hizo su exposición, yo también te agradezco, fue muy claro, muy ilustrativo. Y bueno, Silvana, te doy la palabra a vos para que, bueno, abordes la cuestión más, un poco más sucia de todo este asunto, que es la guerra informativa, los intereses, bueno, la mala fe, y bueno, lo que ya sabemos. Tenés unos 15 minutos más o menos para exponer. Sí, no, bueno, hay muchas cosas que se cruzan con lo que dijo Víctor. Por supuesto, Víctor como científico es impecable y siempre le agradezco cada vez que lo escucho muchas veces. Yo quería contar un poco cómo fue la intervención del Centro Ruso de la UBA en toda esta guerra, digamos. A principios del año pasado, agosto por ahí, empezó, se perfiló, digamos, la aprobación de la vacuna Sputnik. No la compra aquí, pero yo me enteré a través de la digamos, rectoría de la UBA, que se quería hacer un convenio para ver si se podía probar con grupos que estaban haciendo laboratorio acá en Argentina. Entonces me contactaron como directora del centro para que yo pudiese contactarme con el
centro Gamaleya, o con los centros Vector, o de Novosibirsk, o con el Chumak, o Chumakov, el centro Chumakov, que son los 3 centros que producen hoy día en Rusia la vacuna. Yo me contacté con el centro Gamaleya a través del del Fondo de Inversiones Directas, y ellos nos invitaron a participar de todas las conferencias internas que tenían a ese momento. Y las conferencias internas estaban básicamente producidas para los egresados de las instituciones médicas rusas que vivían en todo el mundo. Y la primera que caímos, que fue en agosto, fue una organizada por el Centro Ruso de la UBA, con los médicos y infectólogos latinoamericanos que habían terminado universidades rusas. Era para más que nada distribuir información de lo que se estaba haciendo. Para esto, Ginsburg y toda la gente del Centro de Investigaciones Gamaleya se había inoculado en marzo de ese año, todos ellos. Ginsburg tiene hoy día 70 años. Esa información fue interesante porque a partir de ahí cada mes nosotros organizábamos en conjunto videoconferencias en donde en varios idiomas se les proveía a los científicos y periodistas determinada información sobre el avance de la vacuna rusa, como se la llamó aquí, ¿no es cierto? A partir de ese momento nosotros empezamos a ser como un poco el centro de información real, o los que brindábamos la información directa desde el centro Gamaleya hacia, básicamente, los científicos argentinos. Científicos me refiero a la gente que estaba conectada con nosotros, que básicamente eran médicos y virólogos, y los periodistas, que es otro grupo muy importante que nosotros les proveíamos la información. La información generalmente se recibía a las 3, 4 de la madrugada de Argentina, y nosotros la publicábamos cerca de las 5 de la mañana. Eso fue todo el año así. Para nosotros como centro que digamos, representa a la cultura de otro país dentro de una universidad argentina, fue muy importante esta movida porque de alguna manera nosotros insistimos constantemente con la información correcta digamos, que brindaba la institución que estaba desarrollando la vacuna, y no solo eso, sino que la estaba proveyendo, digamos, de información tanto científica como real, en contraposición de la guerra que se había formado con los laboratorios. Entonces, para nosotros como centro representante de alguna manera de la información que proveía el Gamaleya, fue muy importante participar en esto. Yo preparé lo voy a hacer rapidito, porque Víctor prácticamente dijo todo, así que voy a ver si encuentro aquí lo que refiere básicamente a las vacunas rusas, que es lo que me toca. A ver si puedo compartir la pantalla. A ver. ¿Se ve ahí? Bueno, este panorama, ¿se ve la pantalla? Sí. Bien. Digamos, este panorama lo conocen todos, que es la cantidad de países que adquirieron la vacuna Sputnik. En paralelo en Rusia se desarrollaron 3 vacunas, que ahora voy a hablar un poquito de cada una, no de la parte, digamos, científica, sino de los laboratorios y qué es lo que está pasando en Rusia, que también hay que hablar un poco de eso, ¿no? Digamos, la noticia más genial, que también la proporcionó Víctor, es que hoy se aprobaron las 448.625 dosis que se produjeron acá en Argentina.
La vacuna Sputnik, que es la primera que salió a relucir, que pertenece al Instituto Gamaleya, que bueno, tiene mucha trayectoria. Según lo que dice su director, es que ellos, toda esta cuestión del desarrollo del adenovirus, lo están investigando hace más de 25 años, de todo lo que viene, digamos, información, y desde el 2014, que fue donde presentaron digamos, en la Convención Mundial de Infectología la vacuna que tenía que ver con el ébola. De ahí se desarrolló todo lo demás, no voy a decir nada porque dijo todo Víctor, así que, digamos ¿cuál es la cuestión del Centro Gamaleya? El Centro Gamaleya no es una institución privada, es una institución estatal y es una institución secreta. ¿Por qué? Porque desde la época de la Unión Soviética hasta el día de hoy es una institución que investiga para la Armada. Entonces, por eso muchas veces no tiene mucha, digamos, difusión, quizás, toda la investigación que ellos están haciendo. Sin embargo, ellos siempre tratan de publicar a nivel internacional. Bueno, este es el desarrollador, el Instituto Gamaleya. Vamos a saltar. El certificado del registro fue emitido en agosto del 19, y nosotros sabemos en este momento, como dijo Víctor, que están finalizando aparentemente la etapa 3, y tiene una efectividad, esta es información viejita del marzo, de una efectividad de 91,8 en mayores de 60 años, y hoy día ya la información es más actual y ya la dijo un poco Víctor. La otra vacuna es la vacuna Covivac, que depende del Instituto Chumakov. Chumakov fue un científico que, bueno, de mucho renombre en la Unión Soviética, y de alguna manera estamos relacionados con ese instituto porque en el año 76, si mal no tengo la información, se compraron vacunas antipoliomilíticas a la Unión Soviética, y creo que fueron 500.000, y fue inoculada casi, todas ellas fueron usadas en la provincia de Buenos Aires. Creo que fue en el año 76 o 77. Esta es otra vacuna que en Rusia tiene como todo el mundo se quiere vacunar con esta vacuna. Yo no sé si después Víctor podrá explicar cuál es un poco la diferencia de las tres, porque obviamente tienen la diferencia, y esta fue la vacuna que se aprobó última de las tres. La otra vacuna es la Epivac Corona, que está desarrollada bajo el patrocinio de la Universidad de Novosibirsk, y digamos, es el Instituto Vector. Esta vacuna fue aprobada casi en sincronía con la Sputnik, y la parte asiática de Rusia fue, digamos, inoculada mucha gente, y hasta el día de hoy se sigue usando, digamos. Esas son las tres vacunas que están corriendo en este momento. Más allá de esto, hay dos institutos más que están desarrollando dos vacunas más, una que tiene una combinación de antigripal con efectos de anticoronavirus, y otra por el Instituto de San Petersburgo. Digamos que a la noticia que se conoce hasta el día de hoy, que hay 10 instituciones que están desarrollando vacunas en paralelo. Una de ellas también es una vacuna que se desarrolló ya, que es la de los animales, ¿no? Con la cual hay varios, se quieren hacer, se mandó información para ver cómo está compuesta para que varios países la puedan comprar. Y esa es la información que yo tengo. Este link que les presento último es la anteúltima intervención que tuvo el Alexander Ginsburg, que es el director del Instituto Gamaleya, que está en español,
y creo que es un buen documental de 55 minutos en donde él explica todo el proceso que sucedió desde desde marzo del año pasado hasta el día de hoy. Básicamente, el gran problema que nosotros en el Centro Ruso UBA, de alguna forma, al concentrar una cantidad de personas, científicos, periodistas, en listas de distribución, hemos podido desarrollar como un ida y vuelta que fue bastante complicado al principio, porque la desinformación era tan grande que era difícil luchar contra eso, desde un centro pequeño como somos nosotros, que más que nada somos un centro cultural en realidad, y fundamos un grupo que se llamó Grupo Confianza en las Vacunas, fue el año pasado, con gente de diferente profesión, que lo único que de alguna manera se unió, llegamos a ser mucha gente, era para distribuir esta información en las redes, la información correcta, digamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, porque yo creo que con todo lo que dijo Víctor, yo pude completar algo más, pero digamos, el mayor peligro de todo esto, como dijo Víctor, es la desinformación, porque es el que hace más daño que la enfermedad misma, porque la gente se enferma de una forma mental, y yo lo que más me chocó, hay dos cosas que me quedan para decir. Lo que más me chocó como persona civil era que los mismos médicos desinformaban, y eso me chocó muchísimo, porque son gente que estaba formada en las universidades, que tenían título, y muchos desinformaban a la población. ¿Qué intereses hay en esto? Bueno, se puede discutir. Y lo otro, también hay que reconocer que Rusia hoy día se vacuna poco. Esa es una información que yo puedo dar, sí, porque hay un poco porcentaje para la cantidad de producción que ellos tienen, porque la gente, la población, no se quiere vacunar. Una de las explicaciones que se da, y los documentos analíticos que yo estudié, tiene que ver con que después de la caída de la Unión Soviética en el año 91, hubo un bombardeo mediático tan grande que la gente en los últimos años, comenzó a descreer de su propia ciencia, de la ciencia milenaria que tenían, porque no es que empezó con la Unión Soviética la ciencia, en Rusia, digamos. La Academia de Ciencias fue fundada en 1770, hay como toda una historia. Entonces, en los años 2000, la aspirina que venía de afuera era mucho mejor que la propia aspirina. Es una forma burda de explicarlo, pero es real. La gente en Rusia no se quiere vacunar. Y hay toda una campaña en este momento, o sea, el país que dio 3 vacunas impresionantes al mundo, y que tienen como todas las demás, pero que tienen un resultado tan bueno en su propio país, no es aceptado. Y eso es una cuestión muy grande. Para finalizar, como directora del Centro Ruso de la UBA, quiero recordar este día, que fue un día muy difícil para lo que fue la Unión Soviética, porque este día, hace 80 años, comenzó la Segunda Guerra Mundial, y se llevó 30 millones de vidas solo de la Unión Soviética, ni hablar de todo lo demás. Y para mí es un honor, como representante de alguna manera de Rusia, que hoy estemos hablando de este tema en este día. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Silvana. No debe ser fácil lidiar con todos los intereses que hay en el medio, y sobre todo con las grandes usinas informativas que, digamos, desde Argentina están en contra de la vacuna rusa por cuestiones geopolíticas. Es muy gracioso a veces escuchar la palabra comunismo en medio de estas discusiones. Si el comunismo hubiera caído en Rusia hace 6 meses, se puede hasta entender que hay gente que le llega la información un poco tarde, pero 30 años es bastante desopilante, y sin embargo uno escucha y lee que hay como un dejo de que los rusos comunistas. Bueno, la propia Elisa Carrió dijo,
al vacunarse con la vacuna AstraZeneca fue fiel a sus principios. Dejemos eso, sobre la salud mental de Elisa Carrión hay mucho más que hablar, pero es cierto que hace daño. Eso es lo que a uno le preocupa, ¿no? Que no son meros personajes estrafalarios, inocuos, sino que hacen muchísimo daño. Hay un porcentaje de la población en los que estos discursos tienen pregnancia y bueno, indirectamente hacen daño a todos. Bueno, en el chat no estoy viendo preguntas. Víctor, mucha gente te agradece, te felicita por la exposición que fue muy clara. Entonces, a ver si, no sé si a mano alzada, o mejor si alguien quiere escribir una pregunta. Bueno, ahí veo que Ramiro quiere hacer una consulta, a ver si le pueden dar el micrófono a él. No sé si puedo hacerlo yo. Ramiro, tenés que habilitar tu micrófono, ahí está. Sí, sí, Ahora. yo lo habilito, pero me lo volvían a bloquear, por eso. Ah, no. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, les agradezco mucho por la información que nos ha dado y sobre todo porque nos han enseñado qué es la diferencia entre proveer información y enseñar. Y creo que ese es justamente el inconveniente que ha pasado este año y medio. Mediante los avances que teníamos, se ofrecía información, pero no se enseñaba. Es la única explicación para lo que sucede en Rusia, lo que sucede acá, lo que sucede en casi todo el mundo, es que se da información, pero no se enseña. Son dos cosas completamente diferentes. Es algo que ustedes, ¿cómo enfrentan esto? Esta cuestión, esta nueva pelea entre la tontería y la ciencia, que pensamos que ya habíamos zanjado, pero parece que esto vuelve a pasar una y otra vez. Parece que salieron a bailar por las calles las brujas del medioevo, y justo Silvana estaba mencionando que algunos médicos estaban mal informados o mal informaban. A mí me sucedió muchas veces tener que corregir a algunos médicos que estaban convencidos de que el adenovirus era un virus atenuado, porque están acostumbrados a las vacunas tradicionales, que son a virus muertos o a virus atenuados. Los atenuados son como la vacuna del sarampión, que se replican, pero lo hacen con mucha dificultad y le dan al vacunado el tiempo como para desarrollar la respuesta inmune, pero no se vacunan, no se replican los adenovirus que se usan como vectores, y por eso pueden suministrarse a individuos inmunocomprometidos, porque de ninguna manera podrían los virus que se replican 0 veces producir algún problema porque el sistema inmune no responde. Lo peor que puede pasar es que esa persona no desarrolle inmunidad contra el coronavirus, que es el objetivo de las vacunas, pero eso es lo único. Y la otra cosa es que se organizaron estas hordas de ignorantes y maliciosos grupos como los epidemiólogos argentinos metadisciplinarios, con un nombre estrambótico que no sé qué quieren decir, los médicos por la verdad, que son justamente los médicos por la mentira más burda, desinformando y quizás secuestrando la confianza de gente con poca formación, que además viene con el condimento de que todo lo que proviene de la de la industria farmacéutica transnacional, es para que envenenarte. Entonces, compran ese discurso antivacuna, anticuarentena, que en nuestro país se solapa con el discurso antigobierno, que tiene, digamos, dos caras, una la cara de la ignorancia y otra la cara del juego sucio político. Creo que está hablando Ramiro, pero no lo escucho. Sí, perdón. Sí, claro, el problema es que me parece que más allá de el poco conocimiento que tienen, es que ellos verdaderamente creen que ellos son el 0.0001% de los que les podría ocurrir, cosa que hace 50 años no teníamos ese problema. Hace 50 años se presentaba una vacuna al mercado, a la nación, y bueno,
todos se vacunaban, todos estaban sanos, perfecto. Si alguien le había hecho mal, nadie lo sabía, pero hoy esta cuestión de información inmediata, enseguida la gente sabe cuando a alguien no le cayó bien y entonces la gente entiende que él podría ser el 0.0101% y ya no se vacuna porque a él le podría tocar. Claro, pero también cruza la calle con el semáforo Claro, en hay un verde para montón el de tránsito. probabilidades en el mundo, Y sí, hay hay un muy montón. altas probabilidades de que lo atropellen. Lo van a atropellar más fácilmente si cruza la Avenida del Libertador a las 6 de la tarde en esas condiciones. Sí, No claro, es lo mismo si la cruza a las 3 de la mañana, pero que embolia en igual salud. puede ocurrir con frecuencias diferentes. Es lo mismo Claro, que pasa con la posibilidad de contagiarse sin utilizar las medidas de seguridad que aconseja el Ministerio de Salud. claro. Depende de dónde estés. Si estás en un lugar cerrado con mucha gente aglomerada, tus chances de salir sin contagiarte son muy bajas. Claro. Si estás en el campo solo, con el viento corriendo, tus chances de contagiarte son bajas. Sí, sí, Bien. lo comprendo bien. El También problema tiene es, que el ver, problema es hacer. sí, yo creo que también tiene que ver con la cuestión de la interpretación de la noticia. Nosotros vivimos en un país donde la noticia se interpreta siempre, sine qua non. En otros países la noticia es la información que da el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia. Acá siempre es una interpretación de lo que quieran, de cualquier información. Y la gente está acostumbrada a ser bombardeada con esa interpretación, con la opinología. Ese es el mayor daño para mí, porque tampoco tenemos una gran cantidad de programas de divulgación científica en donde estas cosas son fáciles. Mirá, escucharlo a Víctor, 1 hora nada más, 1 hora de tu vida explicándote esto, ¿cuánta gente podría cambiar de opinión por no saber nada? O sea, estamos en esa situación también, que no hay información correcta y todo es una interpretación mediática. Ese es el peligro más grande que tenemos en nuestro país en este momento. Por no hablar del mundo, pero yo hablo ahora de acá. Otro inconveniente es que la información tiene que venir en pildoritas de 3 o 4 minutos para poder ser escuchada. Si uno habla 20 minutos ya es un discurso demasiado largo. Es Bien, verdad. No sé si hay alguna consulta más y cerraríamos con una pregunta para Víctor o para Silvana. Yo creo que había una pregunta de alguien preocupado por personal de salud que desarrolló pocos anticuerpos después de vacunarse, o No la vi. un nivel de anticuerpos bajo. ¿Y qué puede hacer? En realidad es difícil saber si el nivel de anticuerpos refleja su estado, digamos, de defensa, porque no es fácil conseguir que le midan las células de memoria inmunológica. Se está haciendo a nivel de investigación, pero no de manera rutinaria. Entonces, lo mejor que podría hacer es seguramente vacunarse dentro de unos meses, una tercera dosis. Con las vacunas cubanas ya lo previeron del principio y es muy impresionante ver qué pasa con una persona que recibe la segunda dosis y qué pasa con esa misma persona cuando recibe la tercera. Si uno mira a todas las personas que recibieron la segunda dosis, ve una dispersión desde muy pocos anticuerpos hasta niveles muy altos. Es una dispersión muy grande de datos individuales. Pero cuando esas personas, ese grupo de personas, reciben la tercera dosis, los niveles de anticuerpos se van acercando todos a niveles bien altos. Entonces, las chances de que algún individuo con una respuesta inmune, digamos, muy modesta, siga con esa respuesta modesta, se disminuyen. Nada es 0 o 100% en la biología, así que uno no puede asegurarlo. Y la otra cosa es que aquí en Argentina ya lo hemos comprobado con la aplicación de la vacuna Sputnik V, cuando
esa vacuna se aplica en personas que ya estuvieron enfermas o que tienen anticuerpos porque tuvieron COVID, pero tuvieron una forma muy leve que fue apenas perceptible, pero sí tienen anticuerpos. Cuando se vacunan, en la primera administración del componente 1, suben los anticuerpos con una dispersión grande. Y cuando le administran la segunda dosis, el componente 2, los anticuerpos de esas personas suben muchísimo más. Así que, y es muy probable porque incluso compañías como Pfizer están pensando en una tercera dosis para principios del año próximo, con dos objetivos. Uno es asegurarse de que los niveles de inmunidad siguen altos, porque no hay estudios de largo plazo evaluando la inmunidad, tanto humoral como celular. No hay, porque no pasó el tiempo. Simplemente eso es una variable que nosotros no podemos manejar. Podemos manejar concentraciones, tamaños, cantidad de dosis, pero no el tiempo. Así que hay que dejar pasar el tiempo y verificar qué pasó. Entonces, la idea es que esa tercera dosis reforzaría la inmunidad de tal manera que se cubra a la población frente a variantes nuevas que puedan aparecer. Ya no se está hablando con tanta insistencia en diseñar nuevas vacunas, es decir, ajustar la secuencia nucleotídica del gen S para que sea lo más parecida posible a la última variante que causó problemas. Por ejemplo, en este caso, la variante Delta, o la variante de la variante Delta, que, digamos, apareció la información en el día de hoy, porque se supone, y más con el estudio publicado por el NIH, en realidad salió una nota en Nature, y el director del NIH la publicó en su blog, que es que la respuesta producida por la vacuna es mucho más amplia de lo que se suponía. Es decir, no alcanza solamente a neutralizar los virus con exactamente la misma secuencia de la proteína S que el virus que se usó para la vacuna. Es decir, vacunado con una proteína S mucho más parecida a la de Wuhan, una persona expuesta a la variante Delta sigue protegida. Por supuesto, la protección nunca es 100%, esa es otra cosa que a veces no se entiende muy bien, y es que en algunos casos las infecciones muy raramente terminan en casos fatales. Eso ocurre con estas vacunas y con las vacunas que tardaron 15 años en desarrollarse. No es una cuestión de la velocidad con la cual se desarrolló la vacuna, porque no se saltearon pasos. Es difícil entender que no se saltearon pasos cuando uno no entiende la ciencia que está detrás. Eso es difícil que sea patrimonio de la mayor parte de la gente que protesta sobre la inseguridad que le genera aplicarse una vacuna que se desarrolló tan rápidamente. Y no protesta por aplicarse una vacuna contra el virus de la influenza, la gripe, desarrollada con una técnica milenaria en huevos embrionados. Así que es una cuestión de entender cómo funcionan las cosas, y yo comprendo que eso no es algo ampliamente difundido. Bien, vamos a ir terminando. Le voy a dar la palabra a un participante, Gustavo Rojas, que quiere hacer un comentario, una pregunta, y ya con eso, bueno, estaríamos terminando. Gustavo. Sí, casi está respondida por lo que me manifestaron. Pero digamos, la duda que tengo es la vacuna china, la Sinopharm, que no me confundo con la Sinovac, pero que está generando, digamos, cierta incertidumbre porque no levanta, como decía el doctor, los anticuerpos. ¿Es así o estoy equivocado? Por experiencias de personas cercanas que han tenido ese problema, más allá de que
cada individuo tiene un sistema inmune distinto, ¿no? Bueno, las vacunas tradicionales a virus inactivados, como esas vacunas, la de las dos chinas que, digamos, están difundidas internacionalmente, y la de Sinopharm producida en Wuhan por una filial de Sinopharm, lo mismo la de Bharat, la de la India, y seguramente la del Instituto Chumakov, van a ser exactamente iguales. Muchas personas se sienten más confiados por utilizar una tecnología tradicional para vacunarse. Eso es lo que comentaba Silvana justamente, que hay mucha gente en Rusia que probablemente se siente más confiada en recibir la vacuna del Instituto Chumakov que la Sputnik, que es una tecnología de mucho más poder y más avanzada y que genera una respuesta inmune más poderosa. Pero es una propiedad de ese tipo de vacunas. La vacuna generalmente necesita más de una dosis, una vacuna a virus inactivados. Es raro que una vacuna a virus inactivados funcione con una sola dosis para dar una eficacia o efectividad en el territorio mayor al 50%. Esa es la efectividad promedio de las vacunas contra la gripe que se están aplicando en todo el mundo, entre el 40 y el 60%. Y sin embargo sirven para reducir las hospitalizaciones. Es decir, uno no tiene por qué tener una vacuna del 95% de eficacia para reducir las víctimas de esa infección. Lo que sí es muy importante señalar es que una vez que se vacune la mayor parte de la población, eso va a reducir el riesgo de la población que no se quiso vacunar o no se puede vacunar por alguna condición médica. Es la inmunidad comunitaria, o que, digamos, prendió mucho más el término inmunidad de rebaño. Un rebaño son bestias que, digamos, no piensan ni discuten, por eso me parece mejor una comunidad para describir ese tipo de comportamiento, que además es un principio de solidaridad, porque yo me vacuno para protegerme yo y también para proteger a los demás. Bueno, me gustó mucho ese último concepto, Víctor, porque yo también soy de los que repiten el concepto de inmunidad de rebaño. Incluso en un principio recuerdo que le compitió el concepto de inmunidad de manada. Recuerdo haberlo Uy, visto peor. Sí, pero Entre manada y rebaño. Recuerdo haberlo visto y después el concepto de inmunidad de rebaño se hizo monopólico, pero es Sí, cierto. es la traducción del término inglés, que no sé por qué se difundió tanto, herd immunity, que Exacto. Pero manada o rebaño se dice igual en inglés. lo que señalás es muy importante porque uno utiliza acríticamente la información y yo también hablo de la inmunidad de rebaño, pero ¿qué decimos cuando decimos rebaño? ¿No? ¿Qué estamos ocluyendo? ¿No? Cierto, no somos ovejitas. Y estamos negando, ese concepto está echando sombra sobre el lazo de solidaridad, que es fundamental en una situación de esta, donde la respuesta es colectiva. Bueno, de mi parte, agradecer en nombre de la Universidad San Martín, del programa Lectura Mundi. Víctor, ha sido muy esclarecedor lo que dijiste. Esperemos en un futuro volver a contar con vos. Quizás esperemos que en una situación más aliviada para todos. Ojalá que sea así. Si lo gana, lo mismo. Ya seguramente contigo organizaremos algo relacionado con la cultura rusa, con el arte ruso. Bueno, y a todos por el tiempo que han pasado frente a las computadoras. Todos estamos pasando momentos bastante complicados, delicados, y bueno, la atención se agradece y esperamos que esto les haya servido. Tengo entendido que esto se está grabando, calculo que en cuestión, no sé si de horas o de días, va a estar subido, así que bueno, van a poder volver a escuchar de nuevo la exposición de Víctor y compartirla con las personas, que creo que un material así es necesario compartirlo y difundirlo para desde nuestro lugar luchar contra esta desinformación y mala fe que nos llega todos los días. Así que bueno, gracias a todos y nos estamos viendo.
Muchas gracias a todos también, y yo quisiera agradecer y además incitar a que un poco este tipo de charlas entre organizadas por varias universidades sean más asiduas, porque me parece que es el espacio de extensión hacia la población que no dan otros espacios o los medios que lo deberían dar. Así que muchas gracias a todos.